Deja las llaves y sal, dijo. Su voz no se quebró. Sin vacilación. Solo acero frío y pulido, revestido de satén. Esta casa ahora nos pertenece a mí y a mi nuevo esposo. La miré desde el otro lado de la mesa, la misma losa de caoba que habíamos comprado en una boutique en Charleston hacía 4 años. Antes, cuando todavía usábamos palabras como nosotros. Antes, cuando Céline me tomaba de la mano durante la ceremonia de la gracia en lugar de sentarse junto a un hombre que usaba mi colonia y mi asiento como si se los hubiera ganado. Royce. Su nombre le sentaba de maravilla, brusco, arrogante, vestido con un traje que probablemente costaría más que nuestro pastel de bodas. No habló. Simplemente removió su vino como si ya hubiera estado aquí antes. Quizás sí. Mi cordero asado, medio cortado, en el aire, cubierto con 4 cubiertos. Sus palabras no encajaban con el olor a tomillo y romero que aún emanaba del plato. Recuerdo haber pensado, curiosamente, que yo había traído ese vino. La botella de Malbec 2017 que, según dijo una vez, le recordaba nuestra luna de miel. La había elegido a propósito. Mitad nostalgia, mitad costumbre. Esperaba quizá una conversación sobre dónde nos habíamos equivocado. Quizá una advertencia. Esto no. Tricia, su madre, estaba sentada al final de la mesa como si presidiera una maldita ceremonia. Con la barbilla inclinada, su collar de perlas brillaba bajo la lámpara de araña como si fuera parte de una armadura aristocrática. No montes un escándalo, añadió, sonriendo como si hubiera ganado una apuesta. Eres mejor que eso, Rowan. ¿Yo también? Casi me río, pero se me atragantó. Volví a mirar a Céline. ¿Mi esposa? No, ya no. No después de esas palabras. No después de esa mirada. Siempre había sido hermosa, e incluso ahora, en la traición, brillaba. Pero lo vi tal como era. No es belleza. No es gracia. Solo rendimiento. Lo noté por la forma en que ladeó la cabeza ligeramente, esperando mi respuesta. Que gritara. Que lanzara algo. Para que pareciera la víctima de la historia que ya había preparado para las redes sociales. En cambio, metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves. Las que tenían la etiqueta de cuero que había grabado cuando nos mudamos. Nuestras iniciales. Seguían unidas como si importaran. Las puse sobre la mesa. No lo tiraron. No lo golpearon. Solo lo colocaron. Suavemente. Como si colocara la última pieza de un rompecabezas. Los ojos de Céline parpadearon. ¿Confundido? Quizás. Decepcionado, sin duda. Roy se removió en su asiento como si quisiera decir algo, pero no estaba seguro de si ya era su turno. ¿Y Trisa? Parpadeó, solo una vez. Como si esperara más fuegos artificiales. Me ajusté las mangas y me levanté lentamente. Las patas de la silla no chirriaron. Me aseguré de ello. Si querían una escena, no la conseguirían de mí. El silencio se prolongó. Pasé junto a Roy sin mirarlo, aunque sentí la satisfacción que irradiaba su piel como loción para después del afeitado. Pasé por detrás de Céline y casi me detuve. Casi. Pero no. Mis zapatos golpeaban uniformemente el suelo de madera que yo mismo había elegido, teñido y sellado. Cada eco me recordaba que yo había construido esta casa. Ladrillo a ladrillo, pago a pago, fin de semana a fin de semana. Y ahora creían que podían borrarme de ella. No dije ni una palabra. En la puerta, me detuve solo para abotonarme el abrigo. El aire afuera había descendido a ese frío que te enroscaba en la clavícula. Pero lo agradecí. El frío significaba claridad. En cuanto la puerta se cerró tras mí, la calle quedó tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. O tal vez fue algo más profundo. Un zumbido. Un cambio. Una línea de salida. Creyeron que habían terminado algo. Pero lo único que hicieron fue pulsar el interruptor. Lo que no sabían, lo que no podían haber adivinado, era que llevaba meses preparándome para esta cena. No la traición. No vi venir a Royce.
Pero había visto las señales, llamadas perdidas, teléfonos bloqueados. El repentino aumento de visitas inesperadas de Trisha. La costumbre de Céline de reescribir pequeños recuerdos durante las conversaciones. Nunca arreglas la cuneta, decía ella, cuando yo sí lo hacía. Siempre se te olvida el vino tinto, murmuraba, aunque yo no. Mentiras diminutas, apiladas ordenadamente en una narrativa que ya no reconocía. Así que empecé a prepararme, no con confrontación, sino con discos. Rastros de papel. Documentos. Expedientes de propiedad. Historial de títulos. Todo lo que nunca se preocuparon por entender porque asumieron que yo era solo el tranquilo. El seguro. El aburrido que archivaba cosas y no se metía en su camino. Pero eso es lo que pasa con los hombres callados, no alzamos la voz. Levantamos cimientos. Al subir al coche, exhalé un suspiro casi imperceptible. Ni un suspiro. Solo liberación. Miré la casa una última vez. Las luces del porche seguían encendidas. Las cortinas seguían corridas como a ella le gustaban. Ahora es una concha. Hermosa, sí. Pero hueca. No lloré. No maldije. Ni siquiera pensé en volver adentro. Me alejé con las manos firmes en el volante, mi mente ya en marcha. Porque lo que no sabían, lo que no descubrirían hasta la mañana, era que la casa era mía. No metafóricamente. No sentimentalmente. Legalmente. Lo compré con mi holding. Discretamente. Con inteligencia. Y nunca transferí el título. Ni una sola vez. ¿Esa cena? Fue su última comida bajo una ilusión. Para mí, fue solo el aperitivo. El silencio que confundieron con rendición fue una estrategia. ¿Y la puerta por la que salí? Esa era su salida, no la mía. El teléfono sonó a las 9:07, justo cuando estaba removiendo miel en mi té. Mis mañanas siempre habían seguido un ritmo tranquilo. Correos, té y el aroma a melisa inundando mi apartamento. Pero esa mañana se sintió diferente incluso antes de contestar la llamada. La calma que solo precede a la tormenta, si sabes escuchar. Buenos días, somos Liberty Mortgage Group. Llamamos por la solicitud de transferencia de $780,000 relacionada con Arkham Properties. Rowan Malik, correcto. Sonreí al ver el vapor que salía de mi taza. Ese soy yo. La mujer del otro lado dudó. Solo queríamos confirmar. Esta propiedad no está a nombre del ocupante. Parece que hay una congelación de cualquier refinanciación o cambio de titularidad hasta que esto se verifique. Correcto, respondí. La congelación se mantiene. No se debe tomar ninguna medida sin el consentimiento por escrito del socio principal. Ese sería yo. Hizo una nueva pausa, profesional pero claramente curiosa. Entendido. Gracias, señor Malik. Recibirá un correo electrónico de confirmación en breve. Terminé la llamada, volví a tomar la rodaja de limón que flotaba en mi té y esperé. El primer timbre llegó a las 9:11. ¿Trisha? El segundo a las 9:13. Trisha otra vez. Al quinto timbre, puse el teléfono boca abajo y lo dejé zumbando por el mostrador como un mosquito buscando sangre. 19 llamadas perdidas de Trisha en total. Un mensaje de voz que no me molesté en abrir. Y entonces, a las 9:28, llegó el mensaje de Selene. ¿Qué hiciste? 3 palabras. Sin puntuación. No, hola. No, buenos días. Ni siquiera una falsa cortesía. Solo ese pequeño y crudo estallido de pánico, empaquetado en un sobre digital. Tomé una captura de pantalla. Verás, lo que pasaba con Selene era que nunca prestaba atención a los detalles. Le gustaban los grandes detalles, los muebles de diseño, las fotos de cenas cuidadas. ¿Pero contratos? ¿Escrituras? ¿Documentos de propiedad? Eso era aburrido, cosas mías. Me había pasado los últimos 7 años archivando cada recibo, registrando cada compra, gestionando todo el papeleo de mi empresa. Nunca había preguntado por el título. Simplemente lo suponía.
Las suposiciones tienen un precio. La casa que había reclamado con tanta audacia, entre cordero asado y vino tinto, no le pertenecía legalmente. Nunca transferí la escritura de mi empresa, Arkham Properties. No porque no confiara en ella, sino porque nunca he creído en arriesgarme con los bienes raíces, sobre todo con los bienes conyugales. Todo se estructuró a través de mi LLC para la protección de activos. No fue secretismo. Fue diligencia, profesionalismo, y en retrospectiva, fue un seguro. Pensaron que simplemente me iría, que la oiría decir esas palabras. Esta casa ahora es mía y de mi nuevo esposo, y se derrumbaría. Pero lo bueno de ser subestimada es que te permite construir sin interrupciones. Es el silencio en el que los arquitectos dibujan ciudades enteras. A las 10:42, por fin revisé mi buzón de voz. La voz de Trisa era urgente, entrecortada y rebosante de la indignación de quien acaba de descubrir que su boutique favorita ha cerrado definitivamente. Rowan, llámame. Hay un malentendido con la casa. Dicen que aún tienes el control. Mira, Celine está molesta, y Royce, bueno, llámame. Por favor. Por favor. Esa palabra nunca me había sonado tan extraña viniendo de ella. A las 11:07, recibí un correo electrónico de la compañía hipotecaria confirmando la suspensión temporal de los intentos de refinanciación o transferencia de propiedad. ¿Lo mejor? Se activó automáticamente en cuanto el sistema de gestión detectó una discrepancia entre el nombre del ocupante y el registro de la escritura. Royce claramente había intentado refinanciar o transferir algo esa mañana. Probablemente quería añadirse al título. Tal vez incluso pedir un préstamo para cubrir todas las renovaciones de las que le había oído presumir. Me lo imaginaba entrando en un banco, vestido para impresionar, presentándose como el nuevo propietario, solo para que el representante sonriera torpemente y le preguntara si tenía permiso de la empresa a la que pertenecía. No necesitaba cámaras para ver sus caras. Royce, rojo de ira y ruidoso. Tricia, furiosa y paseándose de un lado a otro. Celine, tejiendo sus mentiras en pequeñas redes que no se adherían a nada sólido. Guardé silencio. A la 1:12 de la tarde, llegó un mensaje diferente. Esta de un contacto de registros municipales que me debía un favor por una disputa de zonificación que ayudé a resolver el año pasado. Había escuchado a Royce haciendo preguntas en voz alta sobre su historial de propiedad. Intentando sacar ventaja. Así era Royce. Pura confianza, sin cautela. Ni siquiera se detuvo a pensar que tal vez, solo tal vez, el hombre al que despidió en la cena era el arquitecto detrás de todo el plano que intentaban robar. A las 2:30, Celine por fin se atrevió a llamarme directamente. No contesté. Simplemente escribí una línea en respuesta a su mensaje anterior. Todo es exactamente como era. Simplemente nunca miraste. Sin emoción. Sin amenazas. Sin alardes. Solo hechos. Pensaron que era una venganza. Pero no. No estaba quemando nada. No gritaba. Simplemente abría la carpeta y dejaba que el documento hablara. Nunca se trató de aferrarme a la casa. Se trataba de aferrarme a la verdad. La verdad era que lo había hecho todo bien. Lo había pagado todo. Me estructuré legalmente. Protegí mis activos. Mantuve mi nombre en secreto y dejé que el papeleo hablara por mí. Así que cuando Royce intentó mudarse, cuando Trisa intentó desviar los servicios, cuando Celine se pavoneó por la casa reclamando la propiedad con un hombre al que ni siquiera conocía hace 2 meses, no fue venganza cuando las cerraduras dejaron de funcionar. Fueron límites. Pasé el resto del día en mi oficina en casa, la que creían que nunca volvería a necesitar, revisando informes de la propiedad. No es de ellos. Mi próxima adquisición. Un triplex al otro lado de la ciudad, en Reformas, perfecto para generar ingresos pasivos por alquiler. Porque la vida avanza cuando estás preparado. Esa noche, mientras me servía una copa del mismo vino que Whit compartió la noche anterior, la botella que recogí al salir, por cierto, volví a revisar los mensajes. 19 llamadas perdidas. Un mensaje de voz. 2 mensajes. Pánico envuelto en un sentimiento de derecho. ¿Y yo? Tranquilo. Porque la diferencia entre la ira y la preparación es la receta. Es aburrido.
Él solo archiva cosas. Eso decían en las cenas, normalmente cuando creían que me había alejado. A veces lo susurraban como si fuera una broma. Otras veces simplemente lo decían en voz alta, como si yo no estuviera presente. Rowan es callado. Es aburrido. Archiva contratos y facturas. Tricia lo dijo primero. Céline lo repitió a coro. Royce, antes de ser Royce el destructor de hogares, solía reírse entre dientes y repetirlo como si fuera ingenioso. Lo que nunca se dieron cuenta es que yo estaba escuchando. Siempre escuchando. Escuché cada comentario secundario. Cada sonrisa burlona sobre las copas de vino. Cada suspiro cuando mencioné los cronogramas de amortización o las exenciones del impuesto predial. Querían ruido. Destello. Alguien que iluminara una habitación con encanto. No era yo. No usaba relojes caros ni presumía de bonificaciones trimestrales. Llevaba el silencio como otros se ponen colonia, con un propósito. La verdad es que nunca se molestaron en conocer la historia detrás del hombre del que se burlaron. Sí, presento documentos. Presento escrituras de propiedad, aprobaciones de la Junta de Zonificación, facturas de contratistas, contratos de arrendamiento, declaraciones del HUD, recibos de permisos y anexos de protección de activos. Presento mi solicitud porque el papel dice la verdad cuando la gente miente. Y mientras se reían de mis aburridos hábitos, yo acumulaba propiedades como ladrillos. Trabajo como analista senior de adquisiciones para 3 empresas inmobiliarias en 2 estados. Les ayudo a decidir qué terrenos comprar, qué edificios antiguos vale la pena salvar, qué rincones necesitan gentrificación. Hago recomendaciones discretas que se convierten en ganancias millonarias. Veo el valor de la tierra antes de pavimentarla. Observo los barrios como los agentes de bolsa observan las cotizaciones bursátiles. Pero eso no es lo mejor. Además, tengo una LLC personal, Arkham Properties. La fundé hace 6 años, justo cuando Céline dijo que también quería sentirse dueña de algo. Sonreí, acepté y la dejé redecorar la casa. Pero conservé el título. Porque no era solo un esposo. Era un estratega. Compré la casa donde vivíamos bajo Arkham. Compra al contado. Título limpio. Sin gravámenes. Me inscribí como socio gerente y único firmante. Incluso tuve la previsión de estructurarlo de forma que limitara cualquier reclamación de un cónyuge en caso de separación o nuevo matrimonio. No lo hice por desconfianza. Lo hice porque aprendí desde muy joven, de hombres que lo perdieron todo, que el amor nunca debería significar abandonar la lógica. 6 hogares. Eso era lo que yo tenía. No solo una. La casa que Céline afirmaba que ni siquiera era mi joya de la corona. Tenía 5 más en un radio de 15 manzanas. Uno era un Airbnb que generaba ingresos constantes gracias a los viajeros de negocios. Otro era un dúplex con inquilinos a largo plazo, hermanas que regentaban una panadería y siempre pagaban el alquiler por adelantado. Una casa que alquilé a una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a veteranos a reincorporarse a la vida civil. Inversiones discretas. Inversiones inteligentes. Todas ellas entidades estructuradas, protegidas y con múltiples capas, y un andamiaje legal del que nunca se molestaron en preguntar. Cuando hablaba de estas cosas en las cenas familiares, cambiaban de tema. Cuando mencionaba renovaciones, subvenciones para aislamiento o depreciación fiscal, Tricia bostezaba. Céline se quitaba a Lynn de la blusa como si le estuviera recitando poesía en un idioma que no le interesaba aprender. Dejé de intentar impresionarlos. No porque no tuviera nada que ofrecer, sino porque sus aplausos nunca fueron el parámetro que me importaba. Hay algo casi delicioso en que me malinterpreten durante tanto tiempo. Mientras se burlaban de mi carácter tranquilo, yo ganaba tiempo. Mientras se reían de mis hojas de cálculo, yo trazaba estrategias de salida. Mientras Royce se dedicaba a ser encantador en habitaciones que no eran suyas, yo dominaba el terreno bajo sus pies. Céline solía quejarse de que ya no la sorprendía. Pero la verdad es que nunca hacía las preguntas adecuadas. Creía que se había casado con un hombre que pagaba facturas y archivaba asuntos. Nunca se dio cuenta de que se había casado con el hombre que era dueño de las paredes que la rodeaban. No tuve que gritarlo. Tenía los papeles para demostrarlo.
No se trataba solo de dinero ni propiedades. Se trataba de autoestima. Vi a Royce entrar en escena como si hubiera robado una corona. Pero no sabía que estaba hecho de papel. Papel legal. Archivado. Sellado. Protegido. Y ahora se desmoronaba en sus manos porque nunca se molestó en saber a quién le robaba. La gente confunde presencia con poder. Confunde silencio con sumisión. Pero siempre he sabido que la mayor influencia proviene de lo ya firmado, no de lo dicho. Todavía recuerdo la primera casa que compré. Tenía 28 años, trabajaba hasta tarde y vivía a base de café solo y sándwiches del Subway. Era una casa de 2 habitaciones para reformar, con moho bajo el fregadero y un techo que crujía cada vez que llovía. Pero era mío. Lo recorrí con mi bloc de notas, tomando nota de cada grieta y crujido como quien cataloga la esperanza. Y lo arreglé. Lentamente. Concienzudamente. Con mis propias manos y contratando ayuda cuando fuera necesario. Lo alquilé en 6 meses y usé el capital para comprar el segundo. Eso se convirtió en un hábito. Trabajo. Ahorra. Reinvierte. Sin atajos. Nada de limosnas. Céline nunca vio esa versión de mí. Para cuando nos conocimos, ya era una persona refinada. Mejor vestido. Mejor pagado. Más tranquilo. Le gustaba la estabilidad. Simplemente no le gustaba el hombre que la creó. Quería el producto final, no el proceso. Eso fue lo que más me dolió. No que se fuera. Ni siquiera que trajera a otro hombre a cenar. Lo que me dolió fue la confianza con la que creía que no tenía nada a lo que recurrir. La facilidad con la que asumió que desaparecería porque ella me lo dijo. Pero no desaparecí. Volví a mi piel. Revisé cada expediente, actualicé cada registro de inquilinos, revisé cada libro contable. Llamé a mi contable. Revisé mis fideicomisos. Reajusté las pólizas de seguro. No en pánico, sino con ritmo. Porque nunca dejaría de construir, ni siquiera mientras ella nos derribaba. ¿La casa? Eso nunca fue un regalo. Fue un activo. ¿Céline? Nunca fue solo una esposa. Era un capítulo. ¿Y yo? No era la aburrida que archivaba las cosas. Yo fui el artífice de la historia que nunca aprendieron a leer. De hecho, señor, esta propiedad está registrada a nombre de la empresa de Rowen. Esa sola frase de Maya Decena se desliza por el vestíbulo del juzgado como un bisturí. Sin gritos. Sin drama. Solo precisión. El hombre que Trisa había contratado. Un abogado de rango medio que entró pavoneándose con su maletín con monograma y demasiada colonia, se quedó paralizado a media frase. Su mandíbula se tensó. Vi el momento en que su confianza se quebró. Había entrado listo para la guerra, armado con medias verdades y teatralidad emocional. ¿Qué no había traído? ¿Hechos? Trisa parpadeó, como si su mundo hubiera dado un vuelco. Sus uñas rojas se apretaron alrededor de la carpeta que tenía en la mano como si le fueran a crecer dientes para defenderla. Eso no es posible, espetó. La casa es de Selene. Fue un regalo. Maya ni se inmutó. Se ajustó el puño de su traje gris pizarra y sonrió cortésmente. Un regalo debe transferirse legalmente para ser válido, señora Jennings. Este no. Selene se quedó a un lado, en silencio por una vez. Sus labios se entreabrieron como si quisiera interrumpir, pero no le salieron las palabras. Royce, detrás de ella, parecía un hombre que acababa de apostar todo a una mala mano y no sabía si correr o farolear. Me apoyé en la columna de mármol, con los brazos cruzados. Maya lo tenía todo desde entonces. Ese era el acuerdo. Ya le había enviado todos los documentos. Registros de propiedad, contratos de compraventa, la presentación original ante RKM Properties y el anexo prenupcial que Selene había firmado con tanta indiferencia. Ni siquiera lo había leído entonces. Recuerdo verla hojear el paquete la noche antes de nuestra boda, con una copa de champán en una mano y las uñas secándose en la otra. Solo dime dónde firmar, había dicho, más concentrada en su lápiz labial que en la cláusula que un día arruinaría sus ilusiones. Ahora,
Maya la leyó en voz alta, con voz clara y deliberada. Cláusula 14. La reubicación o nuevo matrimonio del cónyuge anula todas las reclamaciones de propiedad compartida a menos que se revisen legalmente y se certifiquen ante notario. Hizo una pausa. No existe tal revisión en el archivo. La boca de Selene finalmente se movió. No me explicaron esa cláusula. Maya arqueó una ceja. Estaba en negrita. Página 6. Y tus iniciales aparecen junto a ella. 2 veces. Por primera vez, vi a Royce procesar de verdad lo que estaba sucediendo. Su mirada se dirigió a Selene, luego al suelo, y luego a mí. Como si quisiera decir, lo planeaste, pero sabías que no debías darme esa satisfacción. No se equivocaba. No planeé su traición. Pero sí planeé mi protección. Eso es lo que pasa con la gente que te subestima. Nunca imaginan que los superarás en ingenio mientras sonríes. El tribunal resonó con un silencio más denso que cualquier golpe de mazo. Tricia lo intentó de nuevo, aferrándose a un clavo ardiendo. Pero ella vivió allí. Lo convirtió en su hogar. Eso tiene que significar algo. Sí, respondió Maya con calma. Significa que tenía un lugar donde quedarse. No que fuera suyo. La compostura de Selene se quebró entonces, solo un poco. Le temblaba la barbilla como solía hacerlo cuando la acorralaban con una mentira, pero no quería admitirlo. Se giró hacia mí, tal vez esperando que interviniera, que le ofreciera una rama de olivo como solía hacer cuando su madre se extralimitaba o su hermana buscaba pelea. Pero me quedé quieto. No estaba aquí para negociar. Estaba aquí para confirmar. Cuando presentaron su solicitud para forzar la transferencia de propiedad, asumieron que entraría en pánico. Asumieron que el hombre tranquilo no lucharía. Lo que no esperaban era que Maya, mi abogada de toda la vida y excompañera de derecho en Harvard, llegara con una carpeta más gruesa que su derecho. El abogado de Tricia intentó cambiar de tema. Aunque la propiedad esté bajo la empresa del señor Malik, señoría, dijo, señalando con la cabeza al registrador del condado que se había unido a la conversación, está la cuestión del derecho de propiedad. Ella vivía allí. Contribuyó a. Maya abrió otra carpeta. Sus contribuciones fueron estéticas. Compró decoración, que la extrañó. Las cuentas de Malik muestran que se le reembolsaron como gastos conyugales. Los pagos de servicios públicos se hicieron desde una cuenta conjunta, de la cual el señor Malik era el único financiador. No hay rastro financiero que respalde la propiedad ni la inversión de la señora Jennings. ¡Boom! Ese fue el golpe de gracia. No es cruel. Solo limpio. Selene dio un paso atrás. Royce murmuró algo en voz baja y se dio la vuelta, como si distanciarse pudiera absolverlo de todo aquello. Pero a la sala no le importó. La verdad no necesita público para instalarse. Pensé, brevemente, en hablar. En decir algo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso le daría a este momento un toque dramático. Pero no. No fui yo. Ya había dicho lo que debía decir, pero no con la boca. Lo dije con cada documento que presenté, con cada decisión que tomé para construir sin presumir. Lo dije en el momento en que dejé las llaves sobre la mesa y salí sin dar un portazo. Mi voz había estado presente en cada paso de este proceso, pero no de la forma en que ellos la entendían. Finalmente, el personal del juzgado empezó a dispersarse y el secretario saludó respetuosamente a Maya con la cabeza. Todo parece estar en orden. No se requiere ninguna acción adicional. El título permanece sin cambios. Y así, la ilusión se rompió. Al salir, el sol pegaba fuerte. Uno de esos mediodías brillantes e indiferentes que no se preocupaban por el drama humano. Selene nos seguía, Royce paseando cerca del parquímetro, Trisa susurrando furiosamente en su teléfono como si aún pudiera hacer un milagro. Maya me entregó la carpeta. Estás libre. Avísame si insisten más. Pero dudo que lo hagan. Gracias, dije, y lo decía en serio. No solo por hoy. Por todos los días anteriores, cuando me advirtió que protegiera mi nombre. Selene nos alcanzó en la acera. Rowan, dijo, ahora en voz baja.
¿De verdad querías dejarme sin nada? Me volví hacia ella y la miré a los ojos que una vez me prometieron algo. No, dije. Te quedaste sin nada. Simplemente no te detuve. Parpadeó, aturdida por su dulzura, como si esperara rabia, arrepentimiento, alguna señal de que aún necesitaba cerrar el tema. Pero no lo hice. Esto era todo. Justo aquí, en la acera frente al juzgado del condado. El cierre, envuelto en documentos y silencio, gritó Royce, ¡vamos! Como si aún tuviera algo bajo control. Caminé hacia mi auto. No miré atrás. Creí que habías dicho que era tu casa. La voz de Royce resonó en el aire como una palanca contra el cristal. Esta vez no estábamos en un tribunal. Estábamos en un estacionamiento, afuera de Bancorp Credit Union, donde acababa de hacer el ridículo frente al gerente de la sucursal, 2 guardias de seguridad y un agente solitario, visiblemente incómodo. Su rostro estaba rojo de ira, confusión y algo más que había visto gestarse en sus ojos durante semanas, miedo. El tipo de miedo que no proviene del peligro, sino de la vergüenza. De haber sido pillada faroleando sin cartas en la mano. Selene estaba de pie junto a él, con los labios apretados y los brazos cruzados, intentando aparentar calma mientras su mundo ardía por dentro. Y Trisha, bueno, Trisha estaba sentada en un banco de cemento cercano, con gafas de sol demasiado grandes para su cara, intentando fingir que no era pariente de ninguno de los dos. Observé la escena desde la esquina del estacionamiento. Estaba estacionado 2 filas más allá en un coche de alquiler, bronceado, discreto, con las ventanas ligeramente tintadas, con un café en la mano, las piernas cruzadas y las gafas de sol puestas. La luz de la mañana se reflejaba en el parabrisas mientras Royce gesticulaba desesperadamente, agitando una carpeta que parecía delgada y poco llamativa. No necesitaba oír los detalles para saber lo que acababa de pasar. Lo intentó de nuevo, intentó reclamar la propiedad, actualizar los registros, ejercer el control sobre una propiedad que creía suya porque Selene se lo había dicho. Tal vez pensó que presentarse con traje y hablar con la arrogancia justa intimidaría al personal y lo obligaría a saltarse las normas. Quizás pensó que el nombre Royce Langston tenía peso. No. Aquí no. No en un sistema regido por títulos, firmas y recibos. La casa seguía siendo mía, completamente segura, legal, financiera y estructuralmente. Lo que Royce no entendía, lo que ninguno de ellos había entendido, era que no hay engaño cuando la tinta se seca y los números cuadran. Había gastado $60,000 en renovaciones en las últimas semanas, paisajismo, decoración interior, e incluso un nuevo sistema de sonido en la sala de cine. Sus ingresos no importaban. Su ira no importaba. No puedes renovar para ser propietario. Se giró hacia Selene, alzando la voz. Dijiste que hablaste con la hipotecaria. Dijiste que todo estaba bien. Yo creía que sí, replicó ella con brusquedad. Corría hacia las puertas del banco. Rowan nunca dijo nada, es porque no habla, ladró Royce. Solo observa y espera hasta que caes en la trampa. Tomé un sorbo de café y sonreí. No por malicia. Por reconocimiento. Porque, en cierto modo, tenía razón. No grito. No exijo. Construyo redes con números y espero a que la gravedad haga su trabajo. Intentaron cambiar las cerraduras el fin de semana pasado. Esa fue la primera señal de que estaban desesperados. Al parecer, el cerrajero llegó, explicó el proceso y luego llamó al dueño de la propiedad anunciada para verificarlo. Me llegó esa llamada. Solo era una confirmación rutinaria, dijo el hombre. No hay problema, le dije. Pero no son los dueños. Tampoco son inquilinos. Si continúan, es una entrada ilegal. Clic, no se instalaron cerraduras nuevas ese día. Solo hubo confusión. Un instante congelado donde sus planes empezaron a desmoronarse por completo. Ahora, en el estacionamiento, Royce parecía a punto de explotar. Pero las explosiones no solucionan el papeleo. Dejan más piezas que limpiar. Marchó hacia las puertas del banco de nuevo, solo para ser interceptado por uno de los guardias de seguridad. Intercambiaron palabras tranquilas y luego Royce, aún murmurando, salió furioso hacia su coche. Un BMW negro mate.
Probablemente alquilado. Probablemente ya esté atrasado en algún pago. Céline permaneció en la acera, abrazándose. Miraba el pavimento como si tuviera algo que ofrecer. Una respuesta. Una salida. Pero ella misma había construido este laberinto, y ahora no había salidas. Creía que si actuaba con la suficiente rapidez, si me reemplazaba con la suficiente rapidez, podría replantear la historia. Que su nuevo esposo y su antigua casa podrían fotografiarse juntos como si fueran una mejora. Pero el papeleo no había cambiado. Y sus suposiciones no podían invalidar la debida diligencia. Tricia finalmente se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario de la blusa. «Tenemos que irnos», dijo secamente. Pero Céline no se movió. Se giró ligeramente, observando el lugar. Sus ojos se encontraron con los míos. No me inmuté. No la saludé. Solo le sostuve la mirada a través del parabrisas. Mi expresión era tranquila. Ilegible. Me miró como si ya no me reconociera. Como si por fin viera algo que había ignorado durante años. Verás, no soy un hombre ruidoso. No necesito dar puñetazos ni alzar la voz para dejar claro algo. Me preparo. Construyo sistemas que sobreviven a la traición. Trazo límites con tinta legal y rodeo mi vida con silenciosos muros de lógica y previsión. Royce era el ruido. Yo era la infraestructura. Esa mañana, mientras se desenredaban los asuntos fuera del banco, ya había enviado el aviso de acceso restringido a la compañía de títulos de propiedad. También había enviado los documentos de ejecución prenupcial a la junta de la asociación de propietarios. Por si acaso intentaban alguna otra maniobra discreta. Y como medida extra, cambié el código de la alarma desde la app de mi teléfono. No lo hice por venganza. Lo hice porque era mío. Porque cuando alguien intenta borrarte de algo que construiste, no discutes. No gritas. Simplemente abres el cajón, sacas los recibos y dejas que la gravedad haga su trabajo. El colapso de Royce no fue el final. Ni siquiera fue lo peor. Fue solo un capítulo. Un capítulo ruidoso, feo e inevitable. Lo que vino después sería más silencioso, pero en consecuencia, más ruidoso. ¿Demandas? Quizás. Por favor. Disculpas envueltas en medias verdades. Estaba listo para todo. Habían confundido mi silencio con debilidad. Lo que no entendían era que el silencio, cuando se gana y se ejerce con cuidado, se convierte en una especie de justicia. Mientras los veía salir finalmente del aparcamiento, Royce a toda velocidad, Tricia frunciendo el ceño, Selene mirándome por última vez. Terminé mi café y puse la taza vacía en la consola. Luego arranqué el coche, arranqué despacio y me dirigí a mi siguiente cita. Arquitecto. Pensaba renovar la casa yo mismo, cuando ya no estuvieran. No está para revender. Por un futuro que diseñaría a mi manera. Porque mientras discutían sobre quién era dueño de qué, yo ya había empezado a construir lo que vendría después. Te regalé esa casa como un gesto. Pero ahora es cuestión de negocios. Dije esas palabras en voz alta la noche antes de cambiar las cerraduras definitivamente. No a Selene. No a Royce. Solo a mí, de pie en medio de lo que solía ser nuestra sala. La chimenea titilaba como si recordara las noches tranquilas y las risas olvidadas. La moldura de corona que había instalado a mano se extendía por el techo, pulcra y precisa, tal como la había planeado. Todo seguía igual, pero se sentía vacío. Formas familiares ocupadas por sombras desconocidas. La verdad es que nunca le había cedido la casa. Ni legalmente, ni emocionalmente. Le di la ilusión de propiedad, la comodidad del control. La dejé colgar las obras de arte, elegir los colores y organizar la inauguración. La vi sonreír en esos momentos, radiante como una mujer que creía haber construido algo. Y no la corregí. No por debilidad, sino porque creía que ser socio significaba dejar que alguien se sintiera poderoso, aunque fuera con dinero prestado. Años atrás, había comprado esta casa al contado. Era jueves por la mañana cuando firmé el contrato de compraventa, a las 11:14, para ser exactos. El vendedor se jubilaba en la costa. Sin problemas. Venta rápida. Papeles en regla.
Transferí el dinero desde RKM Properties, mi empresa, y para la hora de comer, ya tenía el título. Recuerdo ir directamente desde la oficina de propiedad a cenar con Céline. Ya se había tomado 2 margaritas y estaba radiante después de un día de spa que había pagado con mi tarjeta. Le dije que teníamos un nuevo lugar, y se quedó sin aliento, con lágrimas en las pestañas y aplaudiendo como una chica a la que le han prometido un pony. ¿Nos compraste una casa?, chilló. Asentí. Sí. Nosotros. Esa fue mi primera mentira. Una pequeña. Una arraigada en el amor, pensé. Quería sentir que había elegido la casa. Así que la dejé decorarla. Le dejé las riendas del interiorismo, la iluminación, las telas y los muebles. Encargó una lámpara de araña de Italia que tardó 6 meses en llegar. Nunca me gustó, pero me callé. Necesitaba creer que este era su mundo, su dominio, y le di ese espacio porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. No se me ocurrió que ella estaba construyendo algo completamente distinto. Una vía de escape. Una en la que ella se fue con más de lo que trajo, pero yo ya había construido mi red de seguridad. He visto a demasiados hombres perderlo todo por confundir el amor con la responsabilidad. Mi mentor, Bernard Dalle, me enseñó eso. Un viejo inversor canoso con una sonrisa torcida y una agenda llena de lecciones difíciles. Ama a viva voz si es necesario, me dijo una vez. Pero sé inteligente. No quieres pelear por tierras cuando llegue la guerra. Así que estructuré la compra a través de RKM, asegurándome de que la escritura quedara oculta tras un velo corporativo. No por despecho. Por principios. Si algo sucedía, un divorcio, una deuda, un desastre, necesitaba que esa casa siguiera siendo un activo, no un campo de batalla. Selene nunca me pidió ver la documentación. Estaba demasiado ocupada pintando habitaciones y posando para tours en redes sociales. Bienvenida a su casa, decía en sus vídeos, dando vueltas frente a la chimenea como una influencer inmobiliaria. La observé atentamente en esos momentos. Ella lo creyó. Eso fue lo extraño. De verdad creía que la estética contribuía a la equidad. Ese estilo podría sobreescribir la estructura. Pero el diseño no afecta la obra. Con el tiempo, noté el cambio. Dejó de agradecerme, dejó de hablar de nosotros y empezó a hablar de lo que era suyo. Se volvió posesiva con espacios que no le pertenecían, defendiendo decisiones que tomaba sin mi opinión. Lo dejé pasar un tiempo, lo atribuí a ambición o a anidamiento. Pero en el fondo, sentí que la corriente cambiaba. Entonces Royce entró en escena. Al principio no lo sabía. Lo presentaron como colega, luego como cliente, luego como amigo del gimnasio. Pero no soy tonta. Los observé con atención, como su nombre empezó a surgir en conversaciones casuales, como ella se reía más con sus chistes que con los míos, incluso cuando yo no estaba presente. Aún así, no me enfrenté. Documenté. Revisé la estructura de RKM, reforcé los fideicomisos y revisé el marco legal. No me estaba preparando para la guerra, sino para asegurarme de que mis cimientos no se tambalearían si una comenzaba. Cuando finalmente apretó el gatillo, se paró frente a mí en la mesa del domingo y me dijo que me fuera, solo sentí confirmación. No dolor. No fue sorpresa. Solo claridad. Creyó que estaba llevando a cabo un plan. Lo que ella no sabía era que yo ya había construido la mía. Estaba jugando a las damas en una partida de ajedrez que había empezado años atrás. La casa no era un símbolo de nuestro matrimonio. Fue una lección. Sobre el control. Sobre las apariencias. Sobre lo que pasa cuando asumes que el encanto puede más que la preparación. Esa noche estuve en la cocina, el suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Apagué el wifi, cancelé los servicios y cambié los códigos de la puerta. Se firmaron y programaron los contratos de arrendamiento definitivos para mis nuevos inquilinos. Miré alrededor y pensé en lo que ella solía decir, este lugar parece un sueño. Me pregunto cómo se sentirá ahora. Di un último paseo por las habitaciones. Mis pasos resonaron. La casa estaba vacía. Paredes limpias. Sin muebles. Sus sillas de diseño ya estaban guardadas,
esperando un futuro que no me incluyera. La alfombra de su madre había sido enrollada y retirada. Pero la estructura de la casa seguía siendo mía. Todavía sólida. Me detuve en la entrada, mirando el espacio donde solíamos colgar las llaves. Había una pequeña marca en la pared donde su bolso se balanceaba y se golpeaba a diario. Nunca la pinté. Es curioso cómo las cosas más pequeñas se convierten en los ecos más fuertes cuando todo lo demás desaparece. Entonces cerré la puerta con llave, bajé las escaleras y respiré el aire fresco de la noche. El gesto había terminado. Ahora sí que era cuestión de negocios. Rowan, por favor, no hagas esto público. Ese fue el mensaje que me envió Selene 3 días después de la decisión del tribunal. 3 días después del colapso de Royce en el banco. 3 días después de que el abogado de Trice retirara discretamente todas las reclamaciones y dejara de devolver las llamadas. Ese mensaje llegó a mi bandeja de entrada como una disculpa tardía. Urgente. Avergonzado. Intentando reescribir la historia después de que la tinta ya se secó. No respondí. ¿Pero el público? Ah, ya se habían dado cuenta. Verás, lo curioso del papeleo es que, cuando llega a los tribunales, queda registrado. Y cuando la persona a la que estás arrastrando por el barro resulta ser dueña de una consultora contratada por el ayuntamiento, la cosa se complica. Sobre todo cuando los periodistas locales revisan los expedientes como niños rebuscan en las cajas de cereales buscando el premio en el fondo. Un titular fue suficiente. Un asesor municipal fue expulsado ilegalmente de su casa por su exesposa y su nuevo esposo. No fue un clickbait. Fue un hecho. ¿Hecho? Archivado. Sellado. Y lo sacaron de la documentación pública. En cuestión de horas, la historia estaba por todas partes. Trisa intentó cobrar favores. Contactos en el ayuntamiento, conexiones en clubes sociales, sus antiguos clientes empresariales. Pero los favores no invalidan la documentación. Sobre todo cuando se intenta reescribir una narrativa legal en la era de las capturas de pantalla. Quería contenerlo. Minimizarlo. Fingir que era un asunto personal, un malentendido. Pero las palabras, desahucio fraudulento, no dejan mucho margen de interpretación. A la mañana siguiente, las furgonetas de noticias daban vueltas por la manzana como tiburones oliendo sangre. Vi las imágenes mientras tomaba mi café matutino, Celine entrando a escondidas en una peluquería, con unas gafas de sol enormes que no le ocultaban el rostro, Royce empujando a un periodista y casi tropezando con un bordillo. Mi teléfono vibraba a cada hora con solicitudes de entrevistas, solicitudes de declaraciones, incluso invitaciones a podcast. Todos querían un poco del hombre que nunca alzaba la voz, nunca armaba un escándalo y aún así lograba cambiar el guión con un solo documento. Pero yo me quedé callado. Ni un tuit. Ni una publicación. Ni un susurro a la prensa. No tenía ningún interés en echar más leña al fuego. El fuego se encendió solo en el momento en que me subestimaron. Los documentos judiciales fueron bastante ruidosos. ¿El silencio que siguió? Eso fue estrategia. Y aún así, llegaron las consecuencias. Royce desapareció de LinkedIn. Simplemente desapareció. Su perfil, antes lleno de publicaciones motivacionales y fotos suyas dando charlas en paneles, desapareció. Se rumoreaba que se había retirado de 2 proyectos con inversores, intentando discretamente liquidar activos antes de que alguien ataran los cabos. Al parecer, cuando avergüenzas públicamente a un contratista municipal y te pillan intentando reclamar una propiedad que no te pertenece, la gente reconsidera dejarte administrar su dinero. Trisa redobló la apuesta. Claro que sí. Siempre creyó que podía evitar las consecuencias hablando. Hizo declaraciones vagas en línea sobre haber sido engañada, documentos malinterpretados y discrepancias legales que no reflejan su carácter. Pero a nadie le importó. La opinión pública ya había dictado sentencia. Y cuando eso no funcionó, intentó hacerse la víctima, publicando una foto antigua de ella y Celine, con el texto, aún en las tormentas, nos mantenemos fuertes. Los comentarios no mostraron compasión. Ofrecieron recibos. ¿Y Celine? Hizo lo que siempre hacía cuando la acorralaban. Intentó dar un giro. Contactó con amigos en común, inventó una versión más suave de los hechos,
culpó a los demás, a los malentendidos, se pintó como una mujer atrapada entre dos hombres difíciles. Pero la verdad tenía fuerza. Y esta vez, corría más rápido que su narrativa. Luego llegaron los correos. Sé que la cosa se salió de control. Nunca quisimos hacerte daño. No tenías que hacerlo tan público. Pensé que podríamos hablar. Y por último, por favor, Rowan, para con esto. Pero no había empezado nada. Simplemente me había negado a rendirme. La gente no se da cuenta de que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier escándalo. Que no decir nada en público, mientras lo hago todo en privado, es más desconcertante que 100 publicaciones furiosas. Esperaban que me defendiera. Que publicara capturas de pantalla. Para contar mi versión. Pero no lo necesité. Los hechos permanecieron donde los dejé, silenciosos y permanentes. Esa semana, recibí una llamada de una periodista local con la que había trabajado durante un proyecto de urbanismo años atrás. Se llamaba Mina. Era directa y respetuosa. Sé que no buscas prensa, dijo, pero quiero que sepas que esta historia te ha tocado la fibra sensible. Nos llegan correos de hombres jóvenes, padres divorciados, incluso personas mayores que dicen haber pasado por algo así. ¿Te quedas callado? Eso dice más de lo que cualquier entrevista podría decir. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en mi oficina, observando la ciudad extenderse tras la ventana. El mundo seguía su curso. Los titulares cambiaron. Otro escándalo, otra distracción. Pero mi historia se quedó donde importaba, en la mente de la gente. No como chisme, sino como lección. Celine dijo una vez que yo era demasiado pasiva. Que dejaba que las cosas pasaran en lugar de tomar el control. Pero ella nunca vio la diferencia entre el silencio y la rendición. No grito. ¿Calculo? No publico. Me posiciono. Y no tomo represalias. Respondo. En mis propios términos, de maneras que resuenan mucho después de que el momento pase. Me pidió que no lo hiciera público. Pero la verdad es que lo hicieron ellos mismos. En el momento en que intentaron desalojarme de mi propia casa. En el momento en que Royce se paseó por una propiedad que no le pertenecía. El segundo abogado de Tray entró al juzgado sin leer la escritura. Fue entonces cuando se hizo pública. Yo era el único que tenía los papeles cuando cayó el telón. Creían que estaban escribiendo el capítulo final. Pero yo aún estaba en el prefacio. La verdadera historia apenas comenzaba. Y ahora yo era el autor. Ese fin de semana, pasé por delante de la casa, no para entrar, sino para verla una última vez antes de que todo cambiara. Ya habían cambiado las cerraduras. El sistema de seguridad se actualizó. En pocos días, se mudarían los nuevos inquilinos, una pareja joven con 2 hijos y otro en camino. Él era profesor. Trabajaba en el hospital. Estaban entusiasmados, agradecidos y respetuosos. Todo lo que Selene y Royce no eran. Les dejé una nota escrita a mano en la encimera de la cocina, que sea un hogar, no un escenario. También les dejé las llaves, el manual de instrucciones del sistema de seguridad y una botella de vino con un lazo alrededor del cuello. Selene siempre decía que la casa tenía buena energía. No se equivocaba. Pero la energía cambia. Sobre todo cuando se recupera. Al alejarme de esa casa por última vez, no sentí pérdida. Sentí algo más nítido, más limpio, libertad. Todavía se esforzaban por reescribir sus partes. Pero ya había pasado página. Porque en el momento en que me subestimaron, me dieron el final que nunca vieron venir. Y ni siquiera tuve que hablar. Podemos arreglar esto, tú y yo. Olvídate de Royce. Eso dijo Selene en cuanto entró en mi oficina sin avisar. Su voz era suave, calculadora. Como quien intenta vender arrepentimiento envuelto en perfume y una blusa de seda. No llamó. Simplemente apareció, como un fantasma disfrazado de recuerdos. La recepcionista parecía incómoda al abrirla, como si no estuviera segura de si estaba ayudando a reconciliar un matrimonio o acompañando una denuncia ilegal. Pero no me sorprendió. Ni remotamente. Me recosté en la silla,
con las manos aún apoyadas en el contrato de arrendamiento recién firmado de la casa que una vez llamó suya. Era poético, de verdad. La tinta apenas se había secado. La nueva inquilina, una mujer llamada Laila, tenía previsto mudarse a finales de semana. Una emprendedora en ascenso. Inteligente. Tranquilo. Amable. Alguien que hizo preguntas reflexivas sobre la propiedad. Alguien que me recordó que la administración significaba más que decoración y derechos. Alguien que sabía la diferencia entre valor y vanidad. Selene caminó hacia la sala de conferencias acristalada como si aún dominara el suelo bajo sus tacones. Su maquillaje era sutil y cuidado. El que usaba cuando quería parecer natural, pero con un control natural. Sus ojos tenían ese brillo húmedo. De esos que podrían pasar por sinceridad si no la conocías bien. Pero yo la conocía bien. Sabía cómo sus emociones llegaban justo a tiempo. Cómo su voz se convertía en un susurro tembloroso cuando el resultado no la favorecía. Estaba actuando. Por mí. Por ella misma. Estaba enojada, dijo, mientras cerraba la carpeta con cuidado. No pretendía que llegara tan lejos. No respondí de inmediato. Extendí la mano, giré el contrato de arrendamiento para que quedara frente a ella y lo toqué con un dedo. Esa es la nueva inquilina, dije simplemente. Se muda el viernes. Selene parpadeó. Solo una vez. Sus labios se separaron como para responder, pero no salió nada. Esta oficina, continué, es para negocios. En esta casa que intentaste entregarle a otro hombre, ya no es tu problema. Cometí un error, murmuró. Sentada frente a mí, juntando las manos como si se preparara para comulgar. No sabía que Roy reaccionaría así. Pensé que lo entenderías. Lo dejé en el aire un rato. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Que me echó de una casa que compré con mi propio dinero y no le cedí a nadie? ¿Que invitó a un desconocido a mi casa y anunció que era el nuevo rey? ¿Que se quedó de brazos cruzados mientras su madre reía, mientras Roy sonreía con suficiencia, mientras me despachaban como a un sustituto que ya no servía? Sí que lo entiendo, dije finalmente, más de lo que crees. Se estremeció ligeramente ante la calma de mi tono. Siempre era el silencio lo que la conmovía. La firmeza. Ella solía llamarla mi cara de póker. Pero ahora, no se trataba de ocultar las emociones. Se trataba de disciplina. De ser quien podía mantener el control mientras otros se desmoronaban. Te extraño, dijo entonces, casi en un susurro. La observé atentamente. Ahí estaba el punto de inflexión. El ablandamiento. El cebo emocional. Te perdiste la versión de mí que no sabía más, dije. La que seguía cediendo mientras ensayabas tus salidas. Tragó saliva con dificultad. No intentaba hacerte daño. No, dije. Intentabas reemplazarme. Hay una diferencia. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, reflejando el marco dorado de la estantería que tenía detrás. Recordé cuando ella venía aquí solo a sentarse a charlar, acurrucada en la silla de la esquina con un café mientras yo trabajaba. Cuando nuestras conversaciones parecían tener un significado especial. Antes, cuando sus ojos no escudriñaban la habitación como si estuviera calculando qué podría reclamar si las cosas salían mal. Creía que teníamos más tiempo, dijo, con la voz entrecortada. ¿Tiempo? Le había dado 7 años. 7 años de protección, consuelo, silencio y estabilidad. 7 años construyendo una vida alrededor de una mujer que veía mi calma como complacencia. Mi generosidad era una debilidad. Ella no quería una pareja. Quería un padrino con buenos modales. Espero que encuentres lo que buscas, Selene, dije, poniéndome de pie. Ella permaneció sentada, con los ojos vidriosos y la mandíbula apretada, como si no pudiera creer que el guión no funcionara. Este no era el hombre que esperaba. Esta no era la Rowen a la que podía obligar a la culpa a detenerse. Pensó que dudaría, que tal vez le tomaría la mano, que diría algo sentimental. Pero yo ya había superado esa parte de mí. El dolor hace eso. El silencio también.
Que dejes de explicar tu valor a quienes nunca tuvieron la intención de entenderlo. Ya terminaste, dijo, como si lo oyera por primera vez. Asentí una vez. Lo terminaste. Solo vivo en la claridad. Y entonces hice lo que ella nunca vio venir. Salí. La dejé sentada en la sala de conferencias acristalada, rodeada del reflejo de todo lo que había tirado. Podía ver su propio rostro en todas direcciones. 3 metros de ventanas enmarcando a la mujer que creía poder volver a encontrarse con algo que había quemado. No me detuve en la recepción. No me giré para mirar atrás. Me subí al coche, salí del aparcamiento y conduje directo a la casa del lago que había comprado hacía 2 meses. Sí, hacía 2 meses. Mucho antes del desastre de la cena del domingo. Mucho antes de que Royce se mudara y se declarara rey de un reino construido sobre arena. Lo compré discretamente, bajo otro holding. Un espacio pequeño y moderno, escondido tras un grupo de pinos, a la distancia justa de la ciudad para respirar. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Era mi proyecto de paz. Así que no respondí. Tampoco lo bloqueé. Dejé que el mensaje se quedara ahí, como un anzuelo flotando en aguas tranquilas. Dejé que se preguntara. Dejé que el silencio lo hiciera retorcerse. Porque a veces la mejor respuesta es ninguna. Y a veces, el silencio es más fuerte que el rechazo. En lugar de eso, envié la confirmación del contrato de arrendamiento a la compañía de títulos y organicé la entrega de las llaves finales a Laila y a su esposo. Estaban esperando su primer hijo. Emocionados. Nerviosos. Agradecida. Me había enviado un mensaje la noche anterior con una foto de la pared del cuarto del bebé que ella misma había pintado. Azul cielo con estrellitas doradas pintadas con plantilla cerca del techo. Lo llamaremos Ellie, escribió. Gracias por darnos este comienzo. Me quedé mirando la foto un buen rato. Esto no era venganza. Esto fue el cierre. Recorrí la casa una última vez esa tarde. Estaba tranquila, la luz del sol calentaba los pisos recién pulidos. El olor a pintura fresca se filtraba en los rincones, y el suave tintineo del móvil de bebé en la segunda habitación me infundía paz. En la cocina, abrí el último cajón, uno que Selene siempre había insistido en mantener abarrotado de menús para llevar y llaves de vino sin usar. Ahora estaba vacío. Borrón y cuenta nueva. Excepto por una cosa que traje del almacén, la cuna. El que Selene había encargado hacía 3 años, durante un breve periodo en el que dijo que quería tener hijos. Se había esforzado al máximo. Marcas de diseñador, madera importada, una caja de regalo llena de accesorios innecesarios y carísimos. Nunca usó nada. La idea le venía y le iba tan rápido como sus cambios de humor. Cuando volví a mencionar la idea de formar una familia 6 meses después, se encogió de hombros. No estoy lista. Quizás nunca lo esté. De todas formas, me quedé con la cuna. No porque me aferrara a él. Sino porque algo en él parecía un símbolo de todo lo que ella decía querer, pero que nunca valoró realmente. Estuvo guardado durante 3 años, desarmado, intacto, esperando. Ahora estaba perfectamente ensamblado en una habitación tranquila con paredes de estrellas, esperando a un niño que nacería del amor, no de la ilusión. Leila no sabía de dónde venía. No se lo dije. Acabo de dejar una nota pegada con cuidado a uno de los barrotes. Que tu hijo crezca fuerte donde la paz se eleva. Al salir, no miré atrás. No me detuve. No lo necesitaba. La casa ya no era mía. Pero la historia que había detrás sí lo era. Y había reescrito el final. Esa noche, de vuelta en la casa del lago, mi teléfono volvió a sonar. Royce. Esta vez. Sé que estás enojado. Hablemos como hombres. No hay drama. Todavía podemos sacar provecho de esto. Me reí. No del tipo amargo. No del tipo hueco y enojado. Una risa verdadera. De esas que brotan cuando te das cuenta de lo lejos que has llegado. Él seguía pensando que se trataba de dinero. Que me sentaría frente a él y negociaría como si fuéramos iguales.
Como si fuéramos dos tipos que se toparon con un obstáculo en el camino y pudieron estrecharse la mano para cerrar un trato. Pero no éramos los mismos. Vio una casa. Vi una traición. Él vio metros cuadrados. Vi años de silencio, inversión, intención. Pensó que una reforma podría arreglarlo. Ese yeso y esa pintura podrían sobreescribir los cimientos que agrietó en cuanto entró en mi casa y sonrió con suficiencia. Escribí una respuesta y luego la borré. En cambio, abrí la app inmobiliaria que usaba para rastrear mis propiedades y finalicé la actualización del anuncio. La casa se había vendido esa misma semana por $1,3 millones. Por encima del precio de venta. Todo en efectivo. Sin imprevistos. ¿El comprador? Una pareja nigeriana. Recién llegados de Toronto. El esposo era arquitecto de software y la esposa, pediatra. Su hijo menor tenía síndrome de Down, y querían una casa con espacio para equipos de terapia y un patio trasero para su jardín sensorial. Recorrieron la casa 2 veces, radiantes. Al presentar la oferta, escribieron una nota. Nos hemos mudado muchas veces. Queremos que esta sea la última mudanza. Queremos envejecer aquí. Acepté su oferta en 2 horas. No se lo dije a Celine. Ni a Royce. Ni a Tricia. Se enterarían tarde o temprano, ya sea por los vecinos o, más probablemente, por otro titular. La historia se había calmado en Internet, pero la gente seguía murmurando. Todavía se preguntaban cómo el hombre al que antes consideraban callado, aburrido y burócrata lo había logrado sin siquiera alzar la voz. La verdad es que nunca hice nada. Solo prestaba atención. Mientras ellos veían los reels de Instagram, yo observaba las tendencias del mercado. Mientras ellos se reían con vino, yo sentaba las bases legales. Mientras ellos asumían que el silencio significaba dulzura, yo me preparaba para el día en que intentaran quitarme lo que era mío. Royce lo intentó de nuevo al día siguiente. ¿1,3 millones? ¿En serio? Podrías haberme contado. Podríamos haber ganado los dos. Me quedé mirando el mensaje. Esa palabra, nosotros, sonó mal. Nunca hubo un nosotros. Era un ladrón con buenos zapatos y una sonrisa segura. Un hombre que entró en la vida de otro pensando que el encanto podía superar la integridad. Un hombre que aprendió demasiado tarde que no todo silencio es sumisión. Algunos silencios son estrategia. Algunos silencios son para sobrevivir. Y a veces, el silencio es el no más claro que jamás recibirás. Apagué el teléfono. Caminé hasta el lago. Observé la brisa que se deslizaba por el agua como un susurro solo para mí. Celine había vuelto a vivir con su madre. Royce, por lo que oí, se alojaba con un primo al otro lado de la ciudad mientras intentaba revivir una startup en crisis. Las consecuencias los habían dispersado como hojas secas al viento. ¿Yo? Estaba construyendo de nuevo. No solo casas. No solo patrimonio. Sino una vida plena. Con un propósito. Empecé a dar charlas en pequeños talleres inmobiliarios. Ayudaba a jóvenes profesionales a protegerse. Enseñándoles lo que aprendí a las malas. No a enriquecerse rápidamente, sino a actuar con inteligencia. Cómo aislar tu paz. Cómo reconocer el amor basado en el respeto, no en la conveniencia. Uno de los estudiantes me preguntó hace poco, ¿qué te impulsó a empezar todo esto? No mencioné a Celine. O Royce. O la casa. Lo dije porque a veces, lo que construyes discretamente es lo único que te protegerá cuando llegue el ruido. Esa es la lección. Y ese es el legado. Así que cuando Royce me envió un último mensaje diciendo, «Tú ganas», no respondí. Porque no jugaba para ganar. Jugaba para sanar. Para reconstruir. Para restaurar. Y ya lo había hecho. Siempre tuviste el poder. Nunca alzaste la voz. Eso me dijo Maya la noche que cenamos tranquilamente para celebrar la venta de la casa. Estábamos en un bistró en la azotea con vistas a la ciudad. Una de esas raras noches despejadas en las que el horizonte no solo centellea, sino que brilla como si estuviera orgulloso de ti. Y quizás, en cierta medida, así era.
Quizás la ciudad sabía que me había ganado esta paz. La cena del domingo es diferente ahora. Ya no hay tensión en el ambiente. No hay sonrisas forzadas ni insultos velados. Solo calidez. Invito a mis amigos, amigos de verdad. Nos reímos con un vino que realmente disfruto. Pasamos los platos por la mesa como si fuera un acto de confianza. Aquí nadie actúa. Nadie se sienta en un trono que no se ha ganado. No hay Royce. No hay Tricia. No hay Céline. Solo conversación. Real. Sin filtros. Alegría ordinaria. Y he aprendido que lo ordinario es lo más sagrado cuando has vivido con el caos disfrazado de elegancia. Ahora vivo en una casa más pequeña. Un lugar junto al lago con suficiente espacio para la tranquilidad y el justo para la compañía cuando la necesito. Se acabaron los pasillos ruidosos y las habitaciones llenas de decoración sin amor. Este hogar es mío. No porque lo digan los hechos, sino porque aquí hay paz. Preparo mi café lentamente. Leo más. Mantengo las puertas abiertas cuando hace calor y dejo que la brisa recorra la casa como si perteneciera a este lugar. Porque así es. Porque yo también. Céline ha estado callada. Lo último que supe es que ha vuelto a casa de su madre, intentando reiniciar su negocio de masajes. Ha publicado comentarios vagos en redes sociales sobre su crecimiento y aprendizaje, pero ya no le presto atención. Su voz no me llega aquí. No por amargura. Solo por distancia. Emocional y de otro tipo. Es extraño darse cuenta de que alguien con quien una vez intentaste construir una relación para siempre ahora es solo un recuerdo. Ni siquiera doloroso. Un dato. ¿Royce? ¿Se fue? Borró las redes sociales. Se rumorea que se mudó de estado, buscando otra aventura, otra oportunidad. Quizás ahora esté sentado en la mesa de otra persona, sonriéndole a una mujer que aún no sabe lo que yo he llegado a comprender. Algunos hombres solo demuestran afecto mientras les conviene. Pero no estoy enojada con él. Me dio el don de la claridad. Trisa intentó llamarme una vez después de que se hiciera pública la venta. Lo dejé sonar. Esa fue la última amenaza. Y cuando no contesté, se rompió. Sin fuegos artificiales. Sin explosión. Solo un silencio que significaba que este capítulo estaba cerrado. ¿Y yo? No me vengué. Conseguí paz. Y eso es más difícil de comprar que una casa. Ahora dedico los domingos a hacer cosas que realmente importan. Organizo barbacoas para mis vecinos. Soy voluntario en un programa de educación financiera en el centro. Enseño a jóvenes a proteger lo que construyen antes de que alguien intente ganarse la propiedad con una sonrisa. Veo su mirada cuando hablo de protección de activos, estructuras legales y el silencio como fortaleza. Me escuchan no porque sea ruidoso, sino porque lo he vivido. Un estudiante me preguntó hace poco, ¿cómo mantuviste la calma durante todo eso? Sonreí. Porque sabía quién era antes de que intentaran reescribirme. Esa es la parte que nunca entendieron. Selene, Trisa, Royce. Vieron mi inmovilidad y pensaron que significaba que no me importaba. Que no sabía luchar. Pero la verdad es que la quietud es donde la estrategia respira. La quietud es donde la resiliencia afila sus dientes. Creyeron que me habían liquidado. Pero lo único que hicieron fue darme el bolígrafo. Y me liberé. Ahora me duermo sin ensayar réplicas. No reviso mi teléfono por si se enciende de repente. Me despierto descansado. Como más despacio. Me río más profundamente. No solo existo, vivo. Plenamente. En silencio. Con intención. A veces camino junto al lago, con las manos en los bolsillos, respirando la vida que nunca pensé que tendría que reconstruir desde las cenizas. Y me doy cuenta de que no solo estoy sanando. Estoy completo. Y nadie podrá arrebatármelo otra vez.